Encontré a mi hijo de 7 años temblando en la nieve. ¿Dónde están tus abuelos?, pregunté. Se fueron a Hawái con Valeria, susurró. No discutí cuando mi padre pidió dinero, simplemente vacié la cuenta y llamé a la policía. Hola a todos. Soy Andrés, tengo 38 años, y lo que estoy por contarles cambió mi vida para siempre. Hace poco encontré a mi hijo de 7 años casi congelado en el porche de mi casa, abandonado por mis propios padres, quienes se habían ido de vacaciones a Hawái. Antes de explicar cómo un simple cuaderno lleno de dibujos terminó llevando a que enfrentaran cargos criminales y una demanda que les costó todo, quiero saber desde dónde me leen, me ayuda a sentir que no estoy solo. El camino de regreso desde el aeropuerto O'Hare siempre es agotador, una autopista interminable que parece drenar la energía. Pero esa noche de febrero fue distinta. La nieve caía en gruesas capas, mojadas y pesadas, cubriendo la carretera con una superficie negra y resbaladiza bajo las luces de las farolas. Estaba exhausto. Cada músculo me dolía, aunque por dentro había una calma silenciosa mezclada con alegría. El proyecto en Chicago, el más importante de mi carrera como arquitecto, había sido un éxito rotundo. La presentación salió impecable, convencí a un grupo de desarrolladores que al principio se mostraban escépticos. Ese logro me aseguraba un ascenso y un incremento de sueldo que cambiaría nuestra vida. Solo quería llegar a casa y ver la sorpresa en los rostros de mis hijos. Había vuelto un día antes de lo previsto, y la idea de abrazarlos me mantenía firme en medio de la tormenta. Mi esposa, Lucía, llevaba 3 años fallecida. Su lucha contra el cáncer fue breve, cruel y dejó un vacío inmenso que aún intentaba llenar de la mejor manera posible para nuestros 2 hijos, Diego, de 7 años, y Valeria, de 4. Lucía no era solo mi compañera de vida, era el sol alrededor del cual giraba nuestra pequeña familia. Su risa era la música que llenaba nuestro hogar. Desde que se fue, mi objetivo había sido evitar que todo se desmoronara en la oscuridad que nos dejó. Cuando ocurrió su muerte, mis padres, Héctor y Rosa, aseguraron que estarían a mi lado. Estamos aquí para ti, Andrés. No tendrás que hacerlo solo, me dijo mi padre en el funeral, con una voz que interpreté como sincera. Yo, destrozado, necesitaba creerles. Giré hacia nuestra calle tranquila con esa ilusión de hogar reconfortante, pero se transformó en una punzada helada de inquietud. Algo no estaba bien. La casa estaba completamente a oscuras. No era la típica oscuridad de alguien viendo una película, sino una negrura total, inquietante. Ni siquiera estaba encendida la luz del porche, algo impensable porque mi madre era obsesiva con ese detalle. Siempre decía, una casa oscura es una invitación para los problemas. Apenas los faros iluminaron la entrada, sentí que el corazón se me arrancaba del pecho. En el columpio del porche, medio cubierto por una fina capa de nieve, había una figura pequeña encogida. Por un instante, mi mente se negó a procesarlo. Pensé que era un montón de mantas, un juego de luces, cualquier cosa menos lo que realmente era. Hasta que se movió. Ese leve temblor sacudió los cimientos de mi mundo. Era Diego. Dejé el coche encendido y corrí a través del césped cubierto de nieve, hundiendo los zapatos en el hielo derretido. Diego, grité con la voz quebrada. Cuando levantó la mirada, la luz tenue de la calle reveló un rostro pálido, azulado, con labios agrietados y morados. Tenía puesta una sudadera fina, jeans y zapatillas. Nada más. Sin abrigo, sin gorro, sin guantes, en plena tormenta de febrero en Chicago. Intentó pronunciar papá con un hilo de voz, pero el castañeteo de sus dientes lo rompió todo en un sonido vacío. Lo levanté entre mis brazos. Se sentía liviano, frágil, como un pajarito helado. Temblaba con una violencia que atravesaba mi propio cuerpo. Era un bloque de hielo. Hijo, ¿qué haces aquí afuera, donde están la abuela y el abuelo, y Valeria? Le pregunté mientras empujaba la puerta, que increíblemente estaba sin llave. Entramos a una casa igual de fría y silenciosa. El aire era gélido, más que en el exterior. Miré el termostato, 55 grados. Habían bajado la calefacción para ahorrar dinero, dejando a mi hijo solo. Subí la temperatura a 75 con las manos temblorosas. Le quité la ropa mojada y helada, lo envolví en la manta más gruesa que encontré y lo mantuve pegado a mí, frotándole brazos y piernas con desesperación, intentando transferirle mi calor. Pasaron minutos eternos hasta que dejó de tiritar lo suficiente para susurrar. Su voz era áspera, débil, un sonido que jamás olvidaré. Se fueron a Hawái, papá. Las palabras no tenían sentido, sonaban absurdas, como en otro idioma. ¿Qué dices? ¿Quién se fue a Hawái? Él respondió, apenas audible, la abuela y el abuelo, con Valeria. Se fueron hace 3 días. Todo se detuvo. Solo escuchaba el golpeteo frenético de mi corazón. Mi hijo había estado solo en esa casa helada durante 3 días. Entonces, mi teléfono comenzó a vibrar en el bolsillo de mi abrigo. Lo saqué con manos entumecidas. Era mi padre. La pantalla mostraba su sonrisa y un mensaje que me había enviado antes. Tenemos problemas con la tarjeta, llámame urgente. Lo miré y algo en mí cambió. Una furia fría, pura, cristalina, nació en mi interior. Ya no era el hijo dolido que trataba de mantener la paz en una familia rota. Era un padre, y había una tormenta lista para desatarse sobre ellos. Silencié la llamada, dejé el teléfono a un lado y abracé más fuerte a mi hijo, prometiéndole
y a la memoria de Lucía, que algo así jamás volvería a ocurrir. Este infierno no surgió de repente. Era como un tumor silencioso que llevaba años extendiéndose. Ahora lo veo con claridad. En aquel momento, las señales eran solo una serie de episodios dolorosos, pequeñas heridas que yo insistía en minimizar, convenciéndome de que no eran tan profundas como para sangrar. Estaba tan empeñado en que mis hijos tuvieran unos abuelos cariñosos, como los que Lucía y yo habíamos tenido, que pasé por alto las pruebas evidentes. Mis padres no eran esas personas. La desigualdad, el favoritismo tan marcado, era un veneno que se infiltraba en todo. Se notaba en los detalles más pequeños. Por ejemplo, la manera en que mi madre, Rosa, pasaba horas peinando y haciendo trenzas en el cabello de Valeria, alabando su suavidad, mientras a Diego le decía con tono despectivo: «Ve a peinarte esa melena, pareces un vagabundo». También se reflejaba en las conversaciones. Cada llamada telefónica era un monólogo sobre la última ocurrencia graciosa de Valeria, su nuevo dibujo en preescolar o su baile divertido. Cuando preguntaba: «¿Y cómo estuvo Diego?», la respuesta era siempre corta y seca: «Bien, como siempre». Muy callado. Para ellos, la tranquilidad no era una virtud, era un defecto. El punto de quiebre llegó unos 4 meses antes del incidente en Hawái. Era la semana de reuniones con los maestros. Yo no podía faltar al trabajo por una entrega importante en la firma, así que le pedí a mi madre que asistiera a la conferencia de Diego con su profesora de segundo grado, la señora Torres. Un día antes, yo había ido al encuentro con la maestra de Valeria en el preescolar. Me habló maravillas. Valeria es un encanto. Muy sociable, muy brillante. Mi madre habría adorado escuchar eso. Al día siguiente, la llamé después de su reunión con la señora Torres. «¿Cómo les fue?», pregunté con ilusión. «Bien», respondió con voz apagada. «La maestra parece agradable». «¿Qué comentó sobre el progreso de Diego?», insistí. Hubo un suspiro al otro lado de la línea, cargado de fingido cansancio. «Pues, Andrés», dijo finalmente, «la mujer cree que Diego es demasiado reservado, que no participa lo suficiente en las actividades grupales. Mencionó que sus calificaciones en matemáticas están bajando un poco». Sentí un nudo en el estómago. ¿Sugirió algo? ¿Un tutor? ¿Alguna estrategia? Honestamente, creo que está exagerando. Le dije: «Diego es un niño tranquilo, siempre lo ha sido. No todos tienen que ser el centro de atención como ahora pretenden». También le comenté que si sus clases fueran más interesantes, quizá él no se aburriría. Me quedé sin palabras. «¿Le dijiste eso?». «Solo intentaba ayudarlo». «Yo estaba defendiendo a mi nieto», replicó con un tono lleno de falsa autoridad. «Es joven, no entiende que no todos los niños son ruidosos y bruscos. Es sensible, y tú lo estás volviendo más sensible». Aquella conversación fue una clase magistral de evasión. No fue a escuchar, fue a sermonear. No fue para ayudar a mi hijo, sino para sostener su versión. Ese día decidí que tenía que enfrentar la situación. Pocos días después, fui a su casa. Llevaba preparado lo que iba a decir. Sería firme y racional. Me senté en la mesa de la cocina y empecé: «Necesitamos hablar sobre la reunión con la profesora y sobre cómo están tratando a los niños». Mi padre, Héctor, levantó la vista del crucigrama con gesto de fastidio. «¿Otra vez con esto, Andrés?». «Tu madre ya se ocupó». «No, no lo hizo», respondí, con la voz temblorosa pero firme. Despreció las advertencias de la maestra, igual que desprecian a Diego todos los días. Todo el cariño, los regalos y la atención son para Valeria. A Diego le tocan las sobras. Tiene 7 años, y ustedes lo están haciendo sentir como una carga». Mi madre, que estaba arreglando unas flores en el fregadero, se giró fingiendo dolor. «Eso es cruel, Andrés. Injusto y despiadado». «¿Injusto? ¿Acaso fue justo comprarle a Valeria una casa de muñecas de $200 para su cumpleaños y darle a Diego un suéter barato? ¿Fue justo llevarla a comer helado la semana pasada y dejarlo en casa con la excusa de que no terminó la tarea, cuando sí lo hizo?». «Queríamos enseñarle responsabilidad», rugió mi padre. «Algo que deberías probar tú también. Lo estás malcriando, haciéndolo débil. El mundo no es blando, Andrés». «Esto no se trata del mundo. Se trata de sus abuelos», repliqué. «Se trata de las dos personas que deberían amarlo sin condiciones y, en cambio, lo hacen sentir que debe ganarse su lugar». Entonces mi madre comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de manipulación. «Después de todo lo que hacemos por ustedes», sollozó, dejándose caer en una silla, «renunciamos a nuestro tiempo, a nuestra energía, y así nos pagan, con acusaciones. Estás cegado por el dolor de haber perdido a Lucía. Tu duelo te nubla el juicio». Fue un golpe bajo, una bomba táctica. Mencionar a mi esposa fallecida y usar mi dolor en mi contra me dejó sin aliento, como ella sabía que sucedería. Me quedé mirando, mi padre, rígido y severo, mi madre, desmoronada en una actuación perfecta. Comprendí que no podía ganar. Ellos eran un equipo infalible. Él, el martillo; ella, el guante de terciopelo que esconde el puño. Habían construido una muralla de negación y autocompasión. Yo solo era un hombre con un ariete hecho de emociones. Inútil. Salí de esa casa sintiéndome pequeño, derrotado y culpable por haberlo intentado. Me hicieron dudar de mi propia realidad. Esa derrota fue amarga, pero me enseñó algo: si quería proteger a mi hijo, no podía luchar en su terreno.
Necesitaba otro campo de batalla. Entre la guerra constante en mi familia, Diego tenía su único refugio. Era un universo construido con papel, grafito, carbón e incluso tinta. Para él, el dibujo no era solo un pasatiempo, era su lenguaje, su forma de comprender el mundo, de expresar aquello que no lograba decir con palabras. Creaba ciudades fantásticas con torres que rozaban el cielo y puentes imposibles, caballeros con armaduras minuciosamente detalladas y retratos llenos de vida, como el de nuestro Golden Retriever, Buddy, que capturaba la esencia del animal a la perfección. Sabía que mi madre lo veía como un simple desorden, una fuente de manchas en la ropa y marcas en las paredes. ¿Por qué no hace algo productivo?, solía preguntarme con desdén. Para mí, en cambio, su arte era la prueba irrefutable de una mente brillante que ella se negaba a reconocer. Yo hacía lo imposible por celebrarlo. En mi oficina en casa, había dedicado una pared a sus mejores trabajos, enmarcados y colgados como en una galería. Era nuestro espacio, nuestro pequeño orgullo compartido. Una tarde, uno de los socios principales de mi firma de arquitectura, el señor Castillo, fue a mi casa para revisar los planos finales del proyecto en Chicago. Tendría unos 60 y tantos años, una leyenda en el campo, famoso por su ojo crítico y su lengua aún más filosa. Mientras buscaba unos archivos en mi computadora, noté que su mirada se desviaba hacia nuestra galería. ¿Quién es el artista?, preguntó con un tono que me sorprendió, cargado de genuino interés. Ah, es mi hijo, Diego, respondí, algo desconcertado. Se levantó despacio, caminando sobre el piso de madera con pasos silenciosos, y se acercó a una ilustración detallada de un puente futurista, un diseño audaz, pero estructuralmente sólido. Por Dios, Andrés, murmuró, impresionado. La perspectiva, el control de las líneas, entiende las relaciones espaciales. ¿Cuántos años tiene? 7, contesté, sintiendo un orgullo inmenso. El señor Castillo me miró entonces con ojos que, hasta ese momento, solo había visto analíticos y severos. Ahora estaban llenos de asombro. ¿7, Andrés? Esto no es un talento común, no es un simple hobby, esto es prodigioso. Golpeó suavemente el cristal del marco con los nudillos. Tienes la responsabilidad de alimentar este don, no lo subestimes. Sacó de su maletín de cuero un folleto brillante y lo desplegó sobre mi escritorio con un golpe seco. El encabezado rezaba en letras elegantes: National Youth Artists Showcase. Un buen amigo mío forma parte del comité de jueces, dijo, con voz grave. Es la competencia más prestigiosa para jóvenes artistas en el país. El plazo para presentar trabajos vence en 2 meses. Debes inscribir sus obras. No es una sugerencia, Andrés. Es una obligación. No desperdicies esto. Cuando se marchó, me quedé sosteniendo aquel papel pesado entre las manos. No era solo un folleto. Era validación. Era la confirmación profesional y objetiva de lo que en mi corazón siempre supe. Alguien más veía el talento de mi hijo. Alguien importante. Esa misma tarde, me senté con Diego y le mostré el folleto. Sus ojos, tantas veces apagados por la melancolía, se encendieron con una chispa pura de emoción. ¿De verdad crees que soy tan bueno, papá?, susurró. Sé que lo eres, campeón, le respondí, abrazándolo fuerte. Durante las semanas siguientes, nos dedicamos a seleccionar sus 5 mejores obras, montarlas y preparar la inscripción en línea. Aquello se convirtió en nuestra misión secreta, un proyecto cargado de ilusión solo para nosotros. Yo lo veía como una oportunidad para fortalecer su confianza frágil, sin imaginar que ese pequeño gesto, esa invitación a mostrar su talento, algún día se convertiría en mi arma más poderosa e inesperada. Porque mientras yo celebraba su creatividad, mis padres perfeccionaban otra estrategia, una campaña silenciosa que pasó de lo emocional a lo financiero. Mi padre, Héctor, siempre había tenido una obsesión enfermiza con el dinero, alimentada por su carencia. Una serie de malas inversiones en los 90 y su incapacidad para vivir con lo que tenía los habían dejado en una situación delicada tras jubilarse. En lugar de sentir orgullo por mis logros, los miraba con una envidia voraz. Al principio fueron comentarios sutiles, lanzados con tono culpabilizador durante nuestras llamadas. Llevamos a Valeria a esa nueva clase de gimnasia. No te imaginas lo que cuesta, pero le encanta. ¿Qué se puede hacer? Oh, tuvimos que comprar otro juego completo de comida para tu casa. Los niños comen como si no hubiera un mañana. Todo suma, ya sabes. Yo ya les pagaba un estipendio mensual generoso por su ayuda, mucho más de lo que costaría una niñera. Pero discutir me agotaba. Terminaba diciendo: solo mándame las facturas, papá. Te haré una transferencia. No era suficiente. No querían reembolsos. Querían control. Querían un fondo propio. El golpe final llegó un domingo, cuando vino a ayudarme a reparar una fuga en la cocina. Me arrinconó junto al fregadero, con voz baja y tono conspirativo. ¿Sabes, Andrés? Mamá y yo hemos estado hablando. A veces nos sentimos como simples empleados, teniendo que pedirte por cada cosa. No es mi intención, respondí, sintiendo hacia dónde iba todo aquello. Queremos hacer más por los niños. Ese curso de programación que mencionaste para Diego, las clases avanzadas de ballet para Valeria. Si tuviéramos un poco más de flexibilidad, podríamos encargarnos sin molestarte. Nos haría sentir más parte de su crianza,
más, familia. La frase parte de su crianza fue el anzuelo perfecto. Conocía mi mayor temor, que mis hijos crecieran sin una familia unida. Me vendía un sueño y me hacía pagarlo caro. Contra todas mis alarmas internas, cedí. Pero no del todo. No soy ingenuo. Me negué a darles acceso a mis cuentas principales, mucho menos al fondo universitario que Lucía y yo abrimos el día que nació cada niño. Eso era sagrado. Al día siguiente fui al banco y abrí una cuenta exclusiva. Depositó $5,000 iniciales y programé una transferencia mensual automática de $1,000. Les di una tarjeta de débito vinculada solo a esa cuenta. Cuando se la entregué a mi padre, le expliqué con absoluta claridad. Esta tarjeta es solo para gastos de los niños, comida, ropa, útiles, clases, nada más. Recibiré alertas de cada movimiento. Perfecto, hijo. Esto demuestra que confías en nosotros. No te vas a arrepentir, dijo, sonriendo. Ahora, cada vez que recuerdo esas palabras, se me revuelve el estómago. Semanas después, la trampa estaba lista para cerrarse. Y todo comenzó con una llamada inesperada del señor Castillo para que me presentara en su oficina. Andrés, dijo mi jefe con expresión seria, los desarrolladores de Chicago quedaron encantados con tus diseños iniciales. Han adelantado la fecha. Quieren una presentación completa, en persona, en su sede. Esta es la gran oportunidad. Toda la firma cuenta contigo. Si cierras este contrato, significa estar en camino a ser socio, una promoción completa. Era, sin duda, la ocasión de mi vida. Ese tipo de proyecto que marca una carrera y asegura el futuro de mis hijos varias veces. Pero había un inconveniente, la presentación sería en 8 días y requería que estuviera una semana entera en Chicago. Sentí como el estómago se me hundía. Una semana completa. El problema era que no tenía a nadie. Mi cuñada, Lucía, hermana de mi esposa y mi único apoyo real, estaba de viaje en Europa por 2 semanas. Mi mejor amigo acababa de ser padre. No había opciones. Tenía que recurrir a mis padres. Cuando se los conté, la cara de mi madre se iluminó con un entusiasmo que me resultó casi inquietante. ¿Una semana entera? Por supuesto, nos encargamos de los niños. No te preocupes por nada. Tú concéntrate en tu trabajo. Es una noticia maravillosa, Andrés. Mi padre me dio una palmada en la espalda, con un gesto que se sintió más como si reclamara un trofeo que como un verdadero apoyo. Haznos sentir orgullosos, hijo. Aquí tenemos todo bajo control. Parecían tan sinceramente felices por mí, tan dispuestos a ayudar, que quise creerles. Ignoré el nudo pesado de ansiedad que se formaba en mi interior. Hice mis maletas, besé a mis hijos y me fui, confiando en las 2 personas en quienes menos debí confiar. En ese momento no lo sabía, pero no solo salía a un viaje de trabajo, dejaba a mi hijo en la antesala de la mayor traición de su vida. Los primeros días en Chicago fueron un torbellino, reuniones de alto nivel, revisiones hasta la madrugada en la habitación del hotel y esa concentración alimentada por adrenalina que solo genera un proyecto que define tu carrera. Pero, por más que estuviera absorbido en el trabajo, una parte de mí seguía en casa. Llamé cada noche para escuchar la voz de mis hijos. La primera noche, martes, respondió mi madre con un tono alegre. Ya están dormidos, cariño. Los llevamos al parque y quedaron agotados. Eran las 7:30 de la tarde. Algo temprano para Diego, pero plausible. Todo está maravilloso, añadió ella. No te preocupes por nada. Le pedí que les dijera que los amo. Por supuesto, querido, que descanses. La segunda noche, miércoles, contestó mi padre. Su voz sonaba apurada. No puedo hablar mucho, Andrés. Estoy por darle un baño a Valeria, y Diego está viendo su película favorita con palomitas. ¿Puedo hablar un segundo con él? Pregunté. Mejor no interrumpirlo. Está muy concentrado. Todo va bien. Hablamos mañana. Colgó antes de que pudiera insistir. Un cosquilleo incómodo me recorrió la nuca. Nunca querían dejarme hablar con los niños. El jueves respondió otra vez mi madre, aún más entusiasta. Hola, cariño, no te imaginas el día que tuvimos. Los llevamos al museo infantil. Se divirtieron muchísimo. Están rendidos. Se quedaron dormidos enseguida. Sentí un golpe de culpa por no estar ahí. Cada llamada era como un decorado teatral perfecto. Parecía real desde lejos, pero de cerca las grietas eran evidentes. Todo sonaba demasiado ensayado. Para el viernes, la ansiedad se había convertido en una piedra en mi estómago. Intenté llamar por la mañana antes de la reunión. Nada. Llamé al mediodía, directo al buzón. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Envié un mensaje con el pulso tembloroso. ¿Todo bien? No logro comunicarme. Por favor, llámame. Pasaron horas en silencio. Entré a la presentación final sintiendo que caminaba bajo el agua. Sonreí, estreché manos, hice la exposición de mi vida con voz firme, mientras dentro de mí se gestaba un grito, ¿dónde están mis hijos? Al terminar, y tras las felicitaciones de los desarrolladores, revisé el móvil. Por fin había un mensaje de mi madre. Perdón, día de locos. Hicimos una excursión improvisada. ¿Todo bien? Hablamos esta noche. ¿Una excursión un viernes? ¿Una salida que los hizo inalcanzables todo el día? Las mentiras se desmoronaban. Algo estaba terriblemente mal. Mi trabajo en Chicago había concluido. Los socios planeaban una cena para celebrar, pero tomé una decisión en segundos. Busqué a mi jefe, señor Castillo,
que sonreía satisfecho. Les encantó, Andrés. Están preparando los contratos. Gracias por todo, dije, con la voz tensa. Pero hay una emergencia familiar. Debo volver de inmediato. Tomaré el próximo vuelo. Su sonrisa se borró, reemplazada por preocupación. ¿Todo está bien? Eso espero. Lo llamaré cuando llegue. Reservé un vuelo que salía en menos de 2 horas. Durante el frenético trayecto en taxi hacia Oare y el turbulento vuelo de regreso, mi mente dejó de imaginar discusiones. Empezó a crear escenarios de desastre, un accidente, una enfermedad repentina. Nunca pensé en lo que en realidad ocurría. La verdad era tan monstruosa que mi mente se negaba a concebirla. La imagen de Diego en el columpio del porche, como ya conté, no solo me rompió el corazón, transformó mi alma. Cuando lo metí dentro, envuelto en mantas, temblando en el sofá, mi primer impulso fue llamar al 911. Pero estaba consciente, podía hablar. Y una parte egoísta, la que aún no podía creer que mis propios padres fueran capaces de algo tan cruel, necesitaba entender antes de que todo se viniera abajo. Lo abracé y le susurré que estaba a salvo, que papá ya había vuelto a casa. Le preparé una sopa caliente de tomate con sándwiches de queso a la plancha, su comida favorita para sentirse reconfortado. Lo vi comer con una desesperación que me heló la sangre. No era la forma en la que un niño de 7 años debería comer en su propia casa, sino la de alguien que lleva días sin probar bocado. Engullía cada trozo como si fuera la última comida del mundo. ¿No había comida, Diego? Pregunté en voz baja, temiendo la respuesta. Se detuvo apenas un segundo. Tragó un gran sorbo de sopa y respondió con un hilo de voz. Había algo de cereal, pero se acabó la leche ayer. Y un poco de pan, pero se puso duro, muy duro. Alzó la vista, con los ojos abiertos de par en par, como si temiera haber hecho algo mal. Intenté hacer tostadas, agregó con timidez, pero no me dejan usar la tostadora solo. Sentí un nudo en la garganta. Había seguido las reglas, se había portado bien, mientras se moría de hambre. ¿Y qué más hiciste, campeón? Pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila. Vi la tele casi todo el tiempo, susurró, bajando la mirada hacia la sopa. En la noche me daba miedo. La casa hace ruidos. Lo sé, respondí, con el corazón hecho trizas. Entonces confesó con voz quebrada. Dormí en tu cama, porque huele a ti. Y llevé a Buddy, pero lloraba porque quería salir a hacer pipí. Incluso en medio de su miedo y abandono, se preocupó por nuestro Golden Retriever. Esa bondad pura me atravesó como un cuchillo. Cuando se fueron, Diego, dime todo lo que recuerdes, pedí, con la mayor suavidad posible. Fue el miércoles en la mañana, dijo con claridad sorprendente. La abuela me despertó, ya estaba arreglada. Me dijo que se iban de viaje especial con Valeria, porque Valeria era su princesa especial. Me pidió que fuera un buen soldado y cuidara la casa de los ladrones. Sentí como me faltaba el aire. No solo lo habían abandonado, también lo habían envenenado con una mentira cruel. Lo hicieron creer que su soledad era una misión heroica. Lo intenté, papá, balbuceó, con el mentón tembloroso. Cerré las puertas todas las noches, 3 veces revisé. Lo hiciste perfecto, campeón, logré decir con la voz quebrada. Fuiste muy valiente. ¿Te dijeron a dónde iban? Un lugar con playa, respondió, luchando con la palabra. Hawái. Ese nombre, en medio del frío de Chicago, sonó grotesco, como una burla cruel. Se habían llevado a mi hija a un paraíso tropical mientras dejaban a mi hijo a congelarse y pasar hambre en pleno invierno. Ese fue el punto de quiebre. La última pizca de duda, la última lealtad familiar, se desvaneció. Lo envolví en mi abrigo grueso, que lo cubrió por completo, lo cargué y lo llevé directo a la sala de emergencias más cercana. Ya no me importaban las apariencias ni los conflictos familiares, solo quería pruebas. Quería un registro oficial e indiscutible de lo que le habían hecho. El hospital era un caos, luces fluorescentes, pitidos de máquinas y el olor penetrante de desinfectante. Una doctora amable y serena, la doctora Méndez, se encargó de todo. Tenía un trato dulce con Diego, lo hizo reír con una broma sobre su estetoscopio, pero sus ojos hablaban de una seriedad letal mientras escuchaba mi relato frío y detallado de los últimos 3 días. Ella y una enfermera comenzaron a revisarlo, constantes vitales, temperatura, hidratación, análisis de sangre. Lo envolvieron en mantas térmicas. 1 hora después, la doctora regresó a la habitación donde yo sostenía su mano. Físicamente estará bien, me dijo con voz profesional, aunque cargada de un enojo contenido que agradecí. Tiene hipotermia leve y deshidratación considerable, pero ya está entrando en calor y le hemos puesto suero. Su temperatura casi vuelve a la normalidad. No hay señales de congelamiento, por suerte. Queremos dejarlo en observación unas horas más para asegurarnos. Sentí una oleada de alivio tan grande que me mareé. Gracias, doctora, gracias. Ella puso una mano tranquilizadora sobre mi brazo, pero su expresión se endureció. Señor Castillo, necesito que entienda algo, bajó la voz, con una firmeza que helaba. Estoy legal y moralmente obligada a reportar esto al Departamento de Servicios para Niños y Familias. Dejar a un niño de 7 años solo, aunque sea por un corto tiempo, es negligencia. Dejarlo 3 días en una casa fría, con comida insuficiente, eso es abandono infantil criminal. Aquí no hay áreas grises. Lo entiendo, respondí,
con voz firme. Y quiero que lo haga. Quiero un informe completo, con cada detalle. Ella asintió con determinación. Lo tendrá. Sentado en la quietud estéril del hospital, con la mano pequeña de mi hijo entre las mías, todo se volvió brutalmente claro. Años de favoritismos, de manipulación emocional, de robos financieros, todo fue el preludio de esto. No fue un error, no fue un descuido, fue una elección. Eligieron desechar a mi hijo como si no valiera nada. Y yo iba a dedicar el resto de mi vida a hacerles pagar. Cuando dieron de alta a Diego, lo llevé a casa con ropa abrigada que el hospital nos proporcionó. Lo acosté en mi cama, rodeado de almohadas como si fuera una fortaleza, y se durmió en segundos. Su cuerpo por fin cedió a la seguridad que le habían negado. La casa volvió a quedar en silencio, pero era un silencio distinto, denso, cargado, el silencio previo a una guerra. Fui directo a mi oficina. Encendí la computadora y abrí el portátil. Mis manos estaban firmes. La rabia había consumido cualquier temblor, dejándome solo con una determinación fría e implacable. Necesitaba saber hasta dónde llegaba el daño. Necesitaba pruebas, un rastro claro que no dejara dudas. Lo primero que hice fue ingresar a la cuenta separada que había abierto para ellos, aquella que tenía la tarjeta de débito. Tal como sospechaba, el saldo estaba prácticamente agotado. La lista de movimientos revelaba una historia de atrevimiento cada vez mayor, compras habituales en supermercados, algunos gastos pequeños en tarjeta, una visita a una tienda de juguetes donde claramente habían comprado cosas para Valeria, y finalmente, la transacción que me heló la sangre. Un retiro en efectivo realizado el miércoles por la mañana en un cajero de su banco habitual por $2,000. En ese instante, la mentira de mi madre sobre una supuesta excursión escolar me golpeó en la mente. Ese dinero debía ser su fondo para el paraíso. Mi mandíbula estaba tan tensa que sentía dolor. Con un nudo en el estómago, cerré esa sesión y accedí al portal del fondo universitario. Ese era el pilar del futuro de mis hijos, el legado construido con esfuerzo y la dedicación de mi esposa. Era terreno sagrado, y ellos habían osado pisotearlo. Tecleé mi contraseña y presioné Enter. Cuando apareció el resumen de cuenta, mis ojos corrieron de inmediato hacia el saldo. El aire se me atascó en la garganta. Había miles de dólares menos de lo que debía. Entonces lo vi, una sola transacción registrada el mismo miércoles por la mañana, apenas unas horas después de que despertaran a Diego con sus engaños. Una transferencia a Elouha Dreams Travel LLC por $15,000. $15,000. Sentí que no podía respirar. Fue un golpe físico, como si alguien me vaciara los pulmones de un puñetazo. No solo habían usado la cuenta secundaria que les di, habían conseguido vulnerar el núcleo de la seguridad de mis hijos. Lo que más me sacudió fue la premeditación. Debieron rebuscar en mi escritorio cuando yo estaba trabajando, localizar los estados de cuenta, robar los números de cuenta y ruta. Incluso, probablemente falsificaron mi firma o se hicieron pasar por mí por teléfono. Aquello era un acto delictivo, calculado y frío. Abrí los detalles de la transacción. El nombre del beneficiario, Elouha Dreams Travel, me provocó un impulso de estrellar el portátil contra la pared. Habían pagado unas vacaciones de lujo con el dinero destinado a la educación de mis hijos. Una traición de la más alta categoría. La rabia que había estado ardiendo dentro de mí durante días, quizá años, se desató con fuerza. Fue como un fuego purificador que arrasó con todo, el dolor, el cansancio, la duda, las veces que permití que me hicieran sentir débil. Todo se evaporó, dejando en su lugar una certeza dura como el cristal. En ese instante, como si la furia hubiera invocado al destino, sonó mi teléfono. Lo había dejado sobre el escritorio. La pantalla se iluminó mostrando la sonriente cara bronceada de mi padre. Dejé sonar 2 veces antes de contestar. Andrés, gruñó con tono cargado de enojo contenido. ¿Qué demonios pasa? Estamos en un buen restaurante intentando cenar, y la tarjeta fue rechazada. Inspiré hondo, buscando una calma que contrastara con el incendio interno. Cuando hablé, mi voz sonó nivelada, casi aburrida. Qué raro, respondí, sintiendo las palabras heladas en la lengua. Tal vez el banco detectó actividad sospechosa y bloqueó la cuenta por seguridad. Ya sabes cómo son ahora con esos controles. ¿Actividad sospechosa? Lo único que hicimos fue intentar pagar la cena, escupió él con furia. No te preocupes, papá, yo lo resolveré cuando regresen. Disfruten el resto de sus vacaciones. Corté antes de que pudiera replicar, silenciando sus protestas con un toque. Los tenía atrapados. No sabían que ya lo sabía todo. Mientras ellos estaban a miles de kilómetros, tostándose al sol en una playa robada, preocupados por la cuenta del restaurante, yo sostenía en mis manos todas las pruebas, todo el poder, todas las cartas. El juego había cambiado, y estaba listo para reescribir cada una de las reglas. A la mañana siguiente ya no quedaba rastro del hijo dócil y afligido. En su lugar había un estratega frío y calculador. La ira se había transformado en algo mejor, calma metódica. No habría más discusiones emocionales que ellos pudieran manipular. Desde ese momento, aquello sería una operación quirúrgica, una guerra de papeleo,
no de gritos. Mi primer movimiento fue a las 8 en punto, el banco. Nada de cajeros ni ventanillas. Había agendado cita con la directora de la sucursal, una mujer enérgica llamada señora Delgado. Me senté en su oficina acristalada y le expuse todo, sin adornos ni dramatismos, acompañando mis palabras con una copia del informe de alta médica de Diego. Vi cómo su expresión profesional se quebraba, dejando paso a un gesto de indignación solidaria. Actuó con rapidez implacable, cerró la cuenta comprometida, desactivó la tarjeta de débito. Luego, pasamos al asunto principal, el fondo universitario. Ordené transferir hasta el último centavo a un nuevo fideicomiso irrevocable blindado con múltiples niveles de seguridad, autenticación doble ligada a mi teléfono, clave verbal exclusiva y la exigencia de mi firma presencial ante un funcionario para cualquier retiro superior a $500. Ni siquiera yo tendría un acceso sencillo. Al estampar mi firma final, sentí el clic simbólico de un candado sellando lo poco que quedaba del futuro de mis hijos. El departamento antifraude ya había marcado la transferencia como operación inusual. Me senté con su investigador y dejé constancia en una declaración jurada grabada. Aquello no tenía mi autorización. Quiero presentar cargos, dije sin titubear. Así se abrió una investigación formal. Cada formulario, cada firma, era otro ladrillo en el muro que levantaba entre mis hijos y la toxicidad de mis padres. Mi siguiente llamada fue a un contacto que había guardado hacía meses por recomendación del señor Castillo, pensando que jamás lo necesitaría. Alejandro Ríos, abogado especialista en disputas familiares, un estratega feroz con fama de tiburón en aguas infestadas de conflicto. Su oficina, ubicada en una torre elegante en el centro, irradiaba poder. Él, impecablemente vestido, proyectaba calma letal. No le llevé una historia sentimental. Le entregué los hechos con la misma frialdad que al banco, la cronología, los años de manipulación, el abandono, el informe médico firmado por la doctora Méndez, los movimientos bancarios ilegales, las mentiras al teléfono. Deslicé una carpeta cuidadosamente organizada sobre el escritorio de caoba pulido. Dentro estaban todas las pruebas impresas. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez, sus ojos oscuros recorriendo cada documento con atención mientras yo hablaba. Cuando terminé, entrelazó sus dedos, se recostó en su silla de cuero y me observó en silencio por unos segundos. Señor Miller, dijo finalmente, con un tono sereno y calculado. Este es uno de los casos más graves de negligencia parental que he visto en mucho tiempo. ¿Cuál es su objetivo principal? Su voz era tranquila, pero la pregunta cortó el aire. Respondí sin titubear, con firmeza. Quiero recuperar cada centavo del dinero, cada uno, y quiero asegurarme de que nunca más se acerquen a mis hijos. Deseo la custodia legal total, una orden de restricción permanente, lo que sea necesario para cortar cualquier derecho que tengan como abuelos. Quiero borrarlos por completo de la vida de mis hijos. Alejandro Ríos asintió lentamente, con un gesto deliberado. Podemos lograrlo, afirmó. Las pruebas son abrumadoras. Presentaremos una demanda civil para recuperar los fondos y añadiremos daños punitivos significativos por el sufrimiento emocional que usted y su hijo han padecido. Además, le aconsejo firmemente presentar una denuncia penal. Un registro criminal complicará cualquier intento futuro por obtener derechos de visita. Perfecto, respondí. La palabra salió firme, definitiva. ¿Cuál es nuestro primer paso? Él sonrió levemente, con un brillo frío en la mirada. Nuestro primer paso es no hacer nada, dijo con calma. Esperaremos a que regresen. Que caminen bronceados y satisfechos, directos a la trampa que ellos mismos prepararon. No los contacte, no responda llamadas. Déjelos cocinarse en su arrogancia. Salí de su oficina sintiéndome poderoso. Por primera vez en años, no estaba reaccionando a los caprichos de mis padres. Ahora yo planeaba. Tenía a un experto de mi lado, un estratega. Ya no era solo su hijo, era un cliente con un caso sólido. Esa noche, después de arropar a los niños, noté que Diego dormía tranquilamente en su habitación. El miedo a la oscuridad comenzaba a desvanecerse. Sin poder dormir, me levanté y fui a mi oficina. Sobre el escritorio estaba su cuaderno de dibujo, el que contenía sus mejores trabajos, los mismos que habíamos fotografiado para enviarlos al concurso de arte. Mientras lo guardaba en la estantería, escuché el sonido suave de una notificación en mi laptop, que había quedado encendida. Era un correo electrónico. Miré la pantalla sin mucho interés, hasta que vi al remitente, National Youth Artists Showcase. Sentí un sobresalto. Entre la rabia y el caos de los últimos días, había olvidado por completo aquel certamen. El asunto decía, actualización importante sobre la participación de Diego Miller. Mis manos temblaron cuando abrí el mensaje. Esperaba una típica carta de rechazo. Gracias por participar, recibimos muchas solicitudes. Pero no era eso. El mensaje era breve, formal, y me erizó la piel. Estimado señor Miller, es un placer inmenso informarle que Diego Miller ha sido galardonado con el Gran Premio en la categoría de 7 a 10 años en el National Youth Artists Showcase. Su portafolio, Cityscapes and Creatures, demostró una madurez artística y una habilidad técnica sin precedentes en este rango de edad. El premio incluye un cheque por $3,000 y una doble página en nuestra publicación anual Young Masters. Además,
Como parte de nuestra misión de conectar jóvenes talentos con el mundo profesional del arte, compartimos los portafolios ganadores con galerías asociadas. La Galleria de Jans en Soho, Nueva York, ha expresado un gran interés en adquirir varias de sus obras para su próxima exhibición Young Masters of the 21st Century y desea discutir términos de compra a la brevedad. Felicitaciones al joven artista por su extraordinario logro. Leí el correo una vez, luego otra, y una tercera, con los ojos empañados por lágrimas que no eran de tristeza, sino de orgullo absoluto. Me recosté en la silla, sonriendo. No era una sonrisa alegre, era la sonrisa de alguien que, en medio de lo que parecía una pelea con cuchillos, acababa de recibir una bomba nuclear. Mis padres habían tratado a mi hijo como un estorbo, un problema incómodo. Lo habían relegado por considerarlo menos interesante que su hermana. Pero el mundo real, fuera de su burbuja egoísta, le estaba diciendo otra cosa. Mi hijo era un artista premiado, buscado por una galería en Nueva York. El tablero estaba listo, las piezas colocadas y yo tenía el jaque mate en la mano. Solo debía esperar a que el rey y la reina entraran en mi línea de fuego. Regresaron un domingo por la tarde, 2 días después de que colgara la llamada en Hawái. Sabía la hora exacta, había seguido su vuelo por internet, viendo cómo el icono avanzaba sobre el mapa. Alejandro estaba sentado en un sillón de mi sala, tranquilo, como si esperara a que se preparara el té. Su maletín de cuero descansaba junto a él. La casa estaba limpia, silenciosa y cargada de una tensión eléctrica, como antes de una tormenta. El sonido de la llave girando en la cerradura se escuchó ensordecedor en ese silencio. La puerta se abrió y ellos entraron, arrastrando sus maletas de diseñador. Bronceados, sonrientes, irradiaban satisfacción. Mi madre traía en la mano una muñeca hawaiana de plástico, seguramente para Valeria. Mi padre tarareaba una melodía desafinada. Parecían una pareja cualquiera volviendo de unas vacaciones. Entonces me vieron sentado en el sofá, y vieron a Alejandro, un extraño con traje impecable, en la sala de su hijo. Las sonrisas se borraron de golpe. Andrés, dijo mi madre, su voz cortante, llena de sospecha, apretando el bolso contra el pecho como si fuera un escudo. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre? La respuesta salió fría, sin emociones. Él es Alejandro Ríos, dije. Mi abogado. La palabra abogado cayó en la sala como una granada. El rostro de mi padre, que antes tenía un tono sonrosado por el sol, se puso pálido. ¿Un abogado?, balbuceó, entre asombro e indignación. ¿Qué demonios? ¿Te están demandando? No, respondí. A ustedes los están demandando. Alejandro se puso de pie con una cortesía imponente. Señor y señora Miller, dijo con voz firme. Por favor, tomen asiento. Se quedaron de pie unos segundos, intercambiando miradas entre Alejandro Ríos y yo antes de sentarse con rigidez en el borde del sofá. Las maletas quedaron abandonadas junto a la puerta, como un recordatorio incómodo de lo que acababan de hacer. Mi padre, fiel a su estilo autoritario, fue el primero en reaccionar. Para él, el ataque siempre había sido la mejor defensa. No entiendo qué clase de broma enferma es esta, Andrés, soltó con tono acusador. Pero no tiene gracia. Tu madre y yo fuimos humillados en público. Nuestra tarjeta fue rechazada en un restaurante lleno de gente y tú no contestabas el teléfono. Estábamos preocupados, pensando que algo grave te había pasado. ¿Preocupados? Repetí la palabra, dejándola caer en el aire como un veneno que se expande lentamente. ¿Preocupados? Vaya elección de palabras. Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre las rodillas. Su voz era suave, casi sedosa, pero había acero en el fondo. Señor y señora Miller, comenzó con calma, estamos aquí para hablar sobre los acontecimientos de la semana pasada. En concreto, desde la mañana del miércoles, 12 de febrero hasta la noche del sábado 15. Mi madre aferró su bolso con fuerza. No entiendo qué hay que discutir, respondió con frialdad. Solo hicimos un viaje corto, muy necesario, por cierto. Estamos retirados, tenemos derecho a viajar. Un viaje a Hawái, si no me equivoco, replicó Alejandro sin alterar el tono. Sacó una hoja de su portafolio y la colocó sobre la mesa. Era la confirmación impresa del paquete turístico que habían comprado en el Ouija Dreams Travel, un viaje todo incluido, pagado con una transferencia de $15,000 desde la cuenta universitaria conjunta de sus nietos. Mi padre observó el papel como si se tratara de una serpiente venenosa. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. El rostro de mi madre se tiñó de un rojo intenso y desagradable. Eso fue un préstamo, balbuceó ella con voz aguda. Lo habíamos hablado. Íbamos a devolverlo. Fue por una emergencia médica. ¿Una emergencia médica?, repitió Alejandro, arqueando una ceja. ¿De quién? ¿Suya? ¿De su esposo? Un tratamiento preventivo, intervino mi padre, desesperado. Para mi circulación. El clima cálido es terapéutico. Ya veo, dijo Alejandro, con un tono helado. Y mientras estaban en este viaje terapéutico, ¿qué medidas tomaron para garantizar el cuidado y la seguridad de su nieto de 7 años, Diego? Diego estaba perfectamente bien, respondió mi padre,
con voz inflada de una falsa seguridad. Le dejamos comida suficiente. Es un niño grande. Vamos, no estuvimos fuera tanto tiempo. ¿Sabe usar el teléfono? Alejandro no respondió. Solo sacó otro documento de su portafolio y lo colocó sobre la mesa. Era el informe oficial de admisión del servicio de urgencias del Hospital St. Jude, firmado por la doctora Méndez. Varias palabras estaban resaltadas en amarillo: hipotermia, deshidratación y negligencia infantil. Según el informe del médico que lo atendió el sábado por la noche, continuó Alejandro, no estaba bien. Fue encontrado en su porche, en medio de una tormenta de nieve, con una temperatura corporal de 34 grados. No había comido adecuadamente en más de 3 días. El diagnóstico oficial es abandono infantil. Mi madre dejó escapar un pequeño gemido ahogado, llevándose una mano a la boca. Por un instante fugaz creí ver horror genuino en sus ojos, pero se desvaneció tan rápido como apareció, sustituido por una furia venenosa. Siempre ha sido un niño dramático, espetó, con la voz cargada de rabia más que de remordimiento. Seguro exagera para llamar la atención. Siempre fue complicado. Un niño difícil, repitió mi padre, asintiendo con energía y abrazando la nueva narrativa. Siempre ha sido huraño, distante. No es como Valeria. Ella es pura luz. Una alegría tenerla cerca. Es más fácil conectar con ella. Tú deberías entenderlo, Andrés. Eres su padre. Me quedé mirándolo, en silencio, sintiendo una ira tan intensa que se transformó en un zumbido sordo en mis oídos. Estaba admitiéndolo. Sentado en mi sala, frente a mi abogado, reconocía que habían descuidado criminalmente a mi hijo porque no les resultaba lo bastante entretenido. La audacia era indescriptible. ¿Así que simplemente lo apartaron? Pregunté con voz baja, cada palabra como una piedra lanzada con precisión. ¿Por qué no es lo bastante divertido para ustedes? ¿Por qué es callado? ¿Porque prefiere dibujar en vez de bailar al ritmo que ustedes marcan? Ah, el dibujo, dijo mi madre con un gesto de desprecio y una mueca torcida. Ese es medio problema. Siempre en su mundo, haciendo desorden con carboncillos y lápices. No es saludable, no es normal. Debería involucrarse más en la vida real, no esconderse con esas tonterías. Eso fue todo. Había cruzado la línea. Miré a Alejandro, que me devolvió una leve inclinación de cabeza. Era el momento. Me levanté despacio, caminé hasta mi escritorio y tomé un sobre blanco, impecable. Lo coloqué suavemente sobre la mesa, justo encima del informe médico. En algo tienes razón, dije con calma, aunque mi voz resonaba firme en el silencio tenso. Él vive en su propio mundo, y en ese mundo, crea cosas. Tú lo ves como un caos. El resto del mundo, sin embargo, no está de acuerdo. Mi padre entrecerró los ojos al ver el sobre, sellado con el emblema oficial del National Youth Artist Showcase. ¿Qué es esto?, preguntó, desconcertado. Esto, respondí, con una claridad que no sentía desde hacía años, es la carta oficial de notificación de los jueces del concurso de arte juvenil más prestigioso del país. Me quedé en silencio unos segundos, observando cómo sus rostros se tensaban al recibir la noticia. Acabo de enterarme de que su nieto, ese al que llamaban problemático y cuya afición consideraban enfermiza y desordenada, acaba de ganar el primer premio. Y no es cualquier cosa. El reconocimiento incluye una publicación a nivel nacional y un cheque por $3.000. Vi cómo la sorpresa se transformaba en incredulidad. Sus expresiones quedaron vacías, como si intentaran procesar algo imposible de comprender. Pero no había terminado, faltaba el golpe final, ese que hablaba en el idioma que ellos entendían: dinero y estatus. Y esto, continué, sacando el teléfono, desbloqueándolo y colocándolo junto a la carta, es un correo de la Galería de Janis, en el Soho, Nueva York. Es una oferta formal para adquirir 5 de sus garabatos insignificantes, para una próxima exposición. Me piden que fije el precio. El silencio que siguió fue brutal, más devastador que cualquier grito. Un silencio tan denso que se sentía como un golpe en el pecho. Vi cómo el color se borraba de sus caras. Todo su universo, ese donde Valeria era la hija perfecta y Diego el hijo desechable, se hizo trizas. Cada excusa, cada justificación absurda con la que habían sostenido su narrativa miserable, quedó pulverizada por un simple papel y un correo en una pantalla. Construyeron su pequeño imperio sobre la convicción inamovible de que mi hijo era un fracaso. Y yo acababa de demostrar, con la validación más contundente posible, pública y económica, que era invaluable. La expresión en sus rostros, el asombro mudo, superaba cualquier disculpa que hubiesen podido ofrecer. Fue el sonido invisible y demoledor de su mundo derrumbándose, y lo disfruté hasta el último segundo. El silencio se prolongó eternamente, aunque en realidad fueron apenas 30 segundos. Mis padres no apartaban la mirada del sobre y del teléfono brillante sobre la mesa, como si se tratara de tecnología alienígena. Mi padre estaba paralizado, sin rastro de su arrogancia habitual. Las manos de mi madre temblaban sobre su regazo, los nudillos blancos. En ese instante, Alejandro Ríos, impecable profesional, eligió el momento exacto para asestar el golpe definitivo. Se inclinó hacia adelante con la calma de un cirujano a punto de realizar la incisión final. Para resumir, dijo,
con una voz firme, sin dejar espacio para objeciones, están acusados de abandono infantil agravado según las leyes del Estado. La Fiscalía se toma este delito muy en serio, y la pena incluye una posible condena de prisión. Además, han cometido fraude financiero al transferir ilegalmente $15.000 de un fideicomiso protegido. Eso constituye hurto mayor. Pausó, dejando que las palabras prisión y hurto mayor resonaran en la habitación silenciosa. Esto es lo que ocurrirá ahora, continuó con precisión quirúrgica. Presentaremos una demanda civil esta misma semana para exigir la devolución inmediata de los $15.000 sustraídos. Además, demandaremos por daños punitivos debido al enorme estrés emocional infligido a mi cliente y a su hijo menor. Hemos fijado esa suma en $30.000 adicionales. Los miró directamente a los ojos. En total, le deben a mi cliente $45.000. Mi padre emitió un ruido ahogado, casi un gemido. ¿45.000? No tenemos esa cantidad. Lo sabes, Andrés. Entonces sugiero que contacten a un agente inmobiliario, replicó Alejandro, sin una pizca de compasión. Su casa debería cubrirlo. Además, mi cliente ya dio declaración jurada a la policía. Un detective de servicios familiares se pondrá en contacto con ustedes en las próximas 48 horas. Les aconsejo encarecidamente que contraten un abogado antes de hablar con ellos. Aunque, francamente, a estas alturas no creo que haya mucho que pueda hacer por ustedes. Fue ahí cuando la represa de su negación se rompió. Pero lo que salió no fue arrepentimiento, sino un torrente de patética autocompasión. Andrés, no puedes hacernos esto, gimió mi madre, con el rostro desencajado por el pánico. Somos tus padres. Fue un error. Cometimos un error terrible. En su desesperación, dejó escapar la verdad más oscura, una confesión que ni ella misma parecía comprender. Es que, balbuceó, entre sollozos, con la mirada extraviada, hablando de Diego sin atreverse a pronunciar su nombre, a veces lo miraba, y veía esos ojos tranquilos, esos ojos que juzgan, igual que los de mi hermano. Mi hermano lo tuvo todo, el reconocimiento de mi padre, las mejores notas, toda la atención. Yo no era nadie, era invisible. Solo quería que Valeria no pasara por eso, quería que fuera especial. Ahí estaba, la verdad completa, miserable y repugnante. Nunca se trató de la personalidad de mi hijo. Nunca fue por ser difícil. Era el eco podrido de su infancia, sus celos no resueltos, proyectados sobre un niño inocente de 7 años. Él era solo la pantalla donde descargaba décadas de frustración. Sentí una náusea tan profunda que pensé que iba a vomitar. Esto no era simple favoritismo, era una herida generacional, usada como arma contra un niño indefenso. Sus súplicas se estrellaban contra un muro. Ya no podían tocarme. La parte de mí que alguna vez buscó su aprobación murió de frío en aquel columpio junto a mi hijo, y luego se redujo a cenizas con mi rabia. Un error, dije, con la voz hueca, sin emoción alguna. Un error es olvidar comprar leche en la tienda. Un error es tomar la salida equivocada en la carretera. Abandonar a tu nieto de 7 años durante una semana en una casa helada para robarle su dinero universitario y pagarte unas vacaciones de lujo no es un error. Es una cadena de decisiones. Es lo que son. Mi padre, aferrándose a un último hilo de autoridad, se levantó, con el rostro rojo de ira y miedo. Después de todo lo que hicimos por ti, te ayudamos cuando estabas perdido tras el funeral de Lucía, renunciamos a nuestro tiempo, a nuestra jubilación, por ti. No hicieron nada por mí, respondí, con la voz tan fría como el invierno que casi nos mata. Me puse de pie y lo miré directamente a los ojos. Todo esto lo hicieron por ustedes, dije con voz firme. Querían una muñeca viviente para manipular, alguien que no se les revelara. Les hacía falta un proyecto, una segunda oportunidad para rehacer una infancia que odiaron. Nunca les importó verlos como personas, solo les importaba cómo los hacían sentir. Avancé hasta la puerta principal y la abrí de par en par. El aire frío de febrero entró como una ráfaga limpia y cortante. Esta conversación ha terminado, sentencié, y también lo nuestro. No volverán a verme, no volverán a ver a Valeria, y mucho menos estarán en la misma habitación que Diego mientras vivan. Desde ahora, cualquier cosa que tengan que decirme será únicamente por medio de su abogado. Ahora, salgan de mi casa. Se quedaron inmóviles, desconcertados, con la boca entreabierta. Era como si la idea de que su hijo obediente levantara un límite inquebrantable fuera algo tan ajeno que su mente no podía procesarlo. Mi madre rompió en llanto, con un sonido desesperado y suplicante. Mi padre intentó imponerse, lanzando amenazas, pero justo en ese momento, como si fuera planeado, un automóvil oscuro y sin distintivos se detuvo frente a la acera. Sus faros iluminaron la nieve que seguía cayendo con intensidad. De él descendió un hombre con un abrigo grueso, el típico de los detectives, y caminó con paso decidido hacia mi puerta. Mis padres lo vieron. Vieron la placa en su cinturón. Todo rastro de pelea, amenazas o súplicas se borró de sus rostros, reemplazado por un terror puro, casi animal. Sin pronunciar palabra, tomaron sus bolsos y abrigos, me esquivaron sin mirarme y salieron a toda prisa,
como alimañas sorprendidas por una luz repentina. Yo me quedé en el umbral, observando cómo se alejaban. No sentí triunfo, no sentí alegría, solo un silencio profundo. La tormenta había pasado. Saludé al detective, lo invité a pasar y cerré la puerta detrás de nosotros, dejando a mis padres fuera de mi vida para siempre. Por primera vez en 3 largos años, el aire de mi hogar se sentía limpio. Los 6 meses siguientes fueron una demolición y reconstrucción completa, no de un edificio, sino de mi existencia. La batalla legal, tal como Alejandro Ríos había anticipado, fue dura, pero rápida. Frente a la montaña de pruebas irrefutables, el abogado de mis padres les aconsejó resolver la demanda civil de inmediato para evitar un juicio más público y dañino. Vendieron la casa en la que crecí, un lugar cargado de recuerdos complejos, para pagarme los $45.000 que me debían. Apenas el cheque se acreditó, lo deposité directamente en el nuevo fondo universitario de los niños, blindado esta vez. Sentí como si devolviera un artefacto robado a su verdadero dueño. El proceso penal siguió su curso. Para evitar el riesgo de ir a prisión, aceptaron declararse culpables de un cargo menor, negligencia temeraria. La sentencia fue 2 años de libertad condicional, una multa considerable y terapia familiar obligatoria. Un detalle: esa terapia la tendrían que cumplir solos. Como era previsible, la noticia se filtró en su pequeña y chismosa comunidad suburbana. Se convirtieron en parias, objeto de susurros en cada pasillo del supermercado. Me enteré por un primo lejano que, con el tiempo, vendieron lo poco que les quedaba, empacaron y se mudaron a 1000 kilómetros para vivir con la hermana de mi madre. No sentí más que un alivio distante, casi clínico. Pero los cambios más importantes ocurrieron dentro de las paredes de mi hogar. Una semana después de la confrontación, entré en la oficina del señor Castillo. Ya había escuchado una versión suavizada de la emergencia familiar. Me senté y le conté la verdad, sin omitir nada. Su rostro se ensombreció con cada palabra. Cuando terminé, me preguntó: ¿qué necesitas, Andrés? Necesito estar en casa, respondí. La carrera hacia el ascenso, los grandes proyectos. Ese era el viejo yo, el que creía que el éxito profesional llenaría un vacío personal. Me equivoqué. Necesito más tiempo. Usé el impulso del proyecto de Chicago, el mayor logro reciente del estudio, no para subir más rápido, sino para rediseñar mi papel desde la raíz. Trabajé con recursos humanos y mis socios para crear un nuevo puesto, consultor senior de diseño. Me permitía trabajar desde casa 4 días por semana, centrado en la supervisión creativa y no en la gestión diaria. Era un movimiento lateral en salario, no el gran ascenso que había perseguido, pero lo que gané en recogidas escolares, cuentos antes de dormir y tardes tranquilas con mis hijos valía más que cualquier título o cheque. El siguiente paso fue buscar ayuda, pero no familiar. Necesitaba una profesional. Pasé semanas entrevistando candidatas hasta que encontré a Isabel, una mujer de unos 50 y tantos años, con una risa cálida e infecciosa y unos ojos amables, pero firmes. No era un reemplazo de abuela, era una experta en desarrollo infantil, una aliada para construir un entorno estable, predecible y lleno de amor. Isabel devolvió la estructura, la alegría y hasta el aroma del pan recién horneado a nuestra casa. Vio a mis hijos tal como eran, sin juicios previos. Aplaudió la energía y creatividad desbordante de Valeria y valoró la calma y el talento artístico de Diego con la misma sinceridad. En el mundo que ella creó, no había competencia entre ellos, solo 2 niños distintos y maravillosos, queridos por lo que eran. Libres del ambiente tóxico que mis padres habían impuesto, mis hijos empezaron a florecer de maneras que me conmovían a diario. Valeria canalizó su energía en la gimnasia y el fútbol, donde se convirtió en una pequeña fuerza imparable. Pero el cambio más profundo se dio en Diego. Con su talento reconocido y estimulado, su confianza creció. Aquella sombra de ansiedad constante comenzó a desvanecerse, reemplazada por una seguridad serena. Hablaba más en la mesa, compartía ideas complejas para sus dibujos, su voz sonando cada vez más firme. Un rincón de su habitación se transformó en un auténtico estudio artístico, caballete, materiales organizados y luz perfecta. Sus obras ya no estaban relegadas a un cajón, adornaban mi oficina y con el tiempo, toda la casa. Era el papel tapiz de nuestra nueva vida. Una de las transformaciones más hermosas fue la relación entre ellos. Sin la presión silenciosa de competir por afecto, el vínculo natural entre hermanos floreció. A menudo los encontraba en su estudio, Diego enseñándole a Valeria cómo mezclar acuarelas, y ella, por su parte, escuchando con atención, la lengua afuera en un gesto de concentración encantador. Construían su propio mundo, uno basado en risas compartidas y respeto mutuo, no en celos. Ver cómo mi hijo comenzaba a florecer en público era algo completamente diferente. La escuela organizaba cada año una noche de arte, y en los anteriores él siempre se había negado a participar. Pero esa vez fue distinto. Su maestra, la señora Torres, le propuso ser el artista destacado de 2º grado, y él aceptó. Aquella noche, me situé al fondo del gimnasio abarrotado y ruidoso, observando cómo mi hijo permanecía erguido junto a la exhibición de sus 5 dibujos premiados. Ya no se escondía detrás de mi pierna,
Hablaba con otros padres y estudiantes que se acercaban a admirar sus obras. Les explicaba su técnica, de dónde surgían sus ideas, con una voz clara y firme. Dejó de ser el niño invisible. Ahora era la pieza principal de la exposición. Desde el otro extremo, la señora Torres me dirigió una amplia sonrisa genuina y levantó el pulgar. Fue un instante de pura y auténtica alegría como padre. Sin embargo, sanar no es una línea recta. Es un camino enredado y lleno de curvas. Las sombras del pasado seguían ahí. Una tarde, aproximadamente 3 meses después, Valeria estaba acostando a sus muñecas en la casita que tanto le gustaba. Colocaba los diminutos muebles con cuidado cuando, de repente, levantó la mirada. Su pequeño ceño se frunció como si hubiera algo que no lograba entender. «Papá», dijo con voz suave e inocente, «¿cuándo vendrá la abuela otra vez?» Sentí el corazón apretarse en un nudo doloroso. Me senté en el suelo a su lado, mi cuerpo torpe comparado con aquel mundo en miniatura. Isabel me había preparado para este momento, sin mentiras ni eufemismos. Solo una verdad adecuada para su edad. «Cariño», le respondí con delicadeza. Tomando su manita, la abuela y el abuelo tomaron decisiones muy malas. Decisiones que lastimaron mucho a Diego, y mi trabajo más importante en todo el mundo es mantenerte a ti y a tu hermano a salvo. Para lograrlo, eso significa que ellos no vendrán a visitarnos más. Su labio inferior tembló antes de decir un simple «oh», mientras una lágrima gorda rodaba por su mejilla. «Pero los extraño», susurró. No extrañaba a la persona real, sino la fantasía, la abuela que le traía regalos y la llamaba princesa. La abracé fuerte, dejándola llorar en mi regazo. «Lo sé, cariño. Está bien sentirse triste. Está bien extrañar las cosas buenas», le aseguré. Fue un instante doloroso y desgarrador, pero absolutamente necesario. Estábamos limpiando el último rastro de veneno. Teníamos que reconocer la herida para poder sanarla. Lo estábamos logrando juntos. Unas semanas después de la gran confrontación, llegó la llamada de la Galería de Jans, en Nueva York. La curadora, con un marcado acento francés, no dejaba de elogiar el sentido innato de composición y la visión artística de Diego. Compraron las 5 piezas que habíamos presentado para la competencia por una cifra que me dejó asombrado. Era más de lo que gané en mi primer año de trabajo tras graduarme. Abrimos una cuenta fiduciaria a nombre de Diego y depositamos la totalidad del dinero. Sus dibujos, aquello que mi madre había despreciado llamándolo garabatos, acababan de financiar sus 2 primeros años en cualquier universidad que eligiera. La historia del niño prodigio de 7 años, descubierto en un suburbio de Chicago gracias a una exhibición nacional, apareció en una revista local de arte. Incluía una fotografía a página completa de Diego, sonriendo con auténtica confianza junto a su obra. Una tarde tranquila, ya en casa, revisaba los papeles finales del acuerdo con Alejandro Ríos. La batalla legal había terminado. Todos los documentos estaban firmados, todo el dinero transferido. No hubo una sensación gloriosa de victoria ni un momento de levantar el puño en señal de triunfo. Solo un profundo y silencioso alivio. La guerra, por fin, había terminado. Me asomé por la ventana hacia el patio trasero. Isabel empujaba a Valeria en el columpio, y su risa se mezclaba con la brisa de la tarde. Cerca de allí, bajo la sombra del viejo roble, Diego estaba sentado sobre la hierba con su cuaderno de dibujo abierto sobre las piernas. Movía el lápiz con destreza, trazando líneas que intentaban capturar la luz que se filtraba entre las hojas. Eran escenas simples, pero llenas de vida. Ellos estaban seguros, felices, rodeados de un amor que no tenía condiciones. Y en ese instante lo entendí: el dinero, la demanda, la vergüenza pública que habían enfrentado mis padres, nada de eso era la verdadera victoria. Lo que realmente importaba era esto: una tarde tranquila, común y hermosa. Era la paz por la que había luchado. Era el futuro que Lucía habría querido para nuestros hijos. No se trataba solo de ganar un caso legal. Había recuperado a mi familia del borde de un abismo que, en su momento, ni siquiera había sabido reconocer. Es curioso lo que significa una herencia. Antes de todo esto, pensaba que era cuestión de dinero, propiedades o cosas tangibles que uno deja atrás. Pero mis padres nunca lo entendieron así. Ellos estaban obsesionados con lo que creían merecer, con lo que el mundo, y yo, les debía. Pasaron la vida persiguiendo una sensación de importancia que creyeron que el dinero podía comprar. Y, sin embargo, estaban profundamente equivocados. Hace unos días, mientras revisaba un viejo álbum de fotos, algo que no había tenido fuerzas de hacer en años, encontré una imagen de Lucía que me dejó inmóvil. Era de antes de tener hijos, durante una excursión a la montaña. Ella estaba de pie sobre una cima bañada por el sol, con los brazos abiertos y la risa estallando hacia la cámara. En sus ojos brillaba una alegría indomable, intensa y hermosa. Sentí un nudo en el pecho, como si algo invisible me apretara, la ausencia que nunca dejará de doler. Y entonces, un grito de risa me sacó de mis pensamientos. Provenía del salón. Cerré el álbum y fui hacia allí. Lo que vi me arrancó una sonrisa. Diego y Valeria habían construido una fortaleza inmensa con todos los cojines y mantas de la casa. Diego, con un colador en la cabeza a modo de casco, jugaba a ser un dragón, mientras Valeria,
armada con una espada de espuma, gritaba con emoción. «¡Acaba con el dragón! ¡Acaba con el dragón!». Me quedé en la puerta, en silencio, observando. Y entendí entonces cuál era la verdadera herencia de Lucía. No eran una póliza de seguro ni la mitad de una casa. Era esto. Era el amor infinito que derramó en nuestra familia durante el poco tiempo que estuvo. Era la bondad que encarnaba. Era la lección que me dio cada día, que cada persona, y más aún un niño, es un universo único, valioso e irrepetible. Mis padres intentaron envenenar esa herencia. Quisieron enseñarles a mis hijos que el amor es condicional, que tu valor depende de lo divertido que eres, de lo obediente que resultes o de cuántos regalos recibas. Intentaron convencerlos de que uno era un tesoro y el otro una carga. Fracasaron. Al alejarlos de nuestras vidas, protegí a mis hijos de ese veneno, y con ello, defendí el legado de Lucía. No se trataba solo de evitarles un daño. Se trataba de ser el hombre que ella habría admirado y el padre que mis hijos merecían. Rompí el ciclo de amargura y resentimiento que ellos arrastraban. Decidí heredar su amor, no su veneno. Y eso lo cambió todo. Mi vida no es perfecta. Sigo siendo un padre soltero que aprende sobre la marcha. Pero nuestra casa ya no es un lugar de duelo silencioso ni de tensiones sin palabras. Hoy es un hogar, una fortaleza hecha de cojines, llena de rugidos de dragón y carcajadas, decorada con las obras brillantes e invaluables de un niño que sabe, sin la menor duda, que es visto, que es valioso y que es amado. Esa es una victoria que vale la pena luchar. Ese es el legado que realmente importa. Gracias por leer mi historia. Espero que de alguna manera te haya llegado y te recuerde algo importante. Tú también tienes el poder de decidir qué tipo de vida construir para ti y para tus hijos.